escuchado algunas de vuestras preguntas y he notado que tenéis bastantes preguntas, así que voy a intentar contestaros lo mejor que sepa. ¿Cuál de las lesiones es más grave? ¿Fracturas, esguinces o luxaciones? Pues las más graves son las fracturas luxaciones, es decir, que son fracturas que afectan una articulación. Esas son las más difíciles de arreglar y normalmente tienen que pasar por quirófano. ¿Por qué tenemos prótesis para operarnos? Porque hay veces, sobre todo en los ancianos, que cuando se desgasta un hueso ya no es capaz de repararse él mismo, como en los niños. Y entonces tenemos que sustituirlo con una prótesis que es un material postizo y que permite a la articulación seguir funcionando. ¿Cómo se arregla una luxación? Pues una luxación se puede arreglar según el tipo tirando simplemente de la articulación para que la bola o lo que se haya salido vuelva a entrar en su sitio, o bien pasando por quirófano. Hay algunas luxaciones que hay que reducir en el quirófano. ¿Por qué son de hierro las prótesis? Pues no son de hierro. Hay prótesis que son de acero y el acero es una mezcla de hierro y otros materiales como el cromio, el vanadio, pero la mayoría de los clavos y de las prótesis ahora son de titanio. ¿Cuánto se tarda en arreglarse un hueso? ¿Cuánto tarda el hueso en arreglarse? Pues eso puede variar entre unas 2 a 3 semanas en los niños y en los adultos puede tardar entre 8 y 12 semanas. ¿Cómo metéis la prótesis? Pues a martillazos, la mayoría, porque son sin cemento, como las que habéis visto, y luego hay prótesis que en gente muy mayor a veces se ponen con cemento y esas no se ponen a martillazos, se ponen a mano y con el cemento alrededor, que luego es como un pegamento y se endurece. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Uy, es la pregunta del millón. Las prótesis valen en exceso de 1.000 euros, hasta 4 o 5.000 euros pueden costar según el tipo. ¿Hay más prótesis que los que trajisteis? Sí, hay muchas más, hay muchos tipos de prótesis porque igual que cuando bajas a la calle y ves Seat, Skoda, Volkswagen, Renault, pues hay muchas marcas, pues en las prótesis les pasa lo mismo. Y algunas son más bonitas, otras son más feas, pero a veces las feas funcionan mejor que las bonitas, así que de eso no hay que fiarse nunca. ¿Por qué la fractura que trajo Dietrich se cambió de lugar, una para arriba y otra para abajo? Pues esas fracturas suceden porque, por ejemplo, eso era un antebrazo y el niño al que le pasó se cayó sobre la mano y se rompió el antebrazo. Y lo mismo que un trozo de madera cuando se rompe por completo se desplaza, pues se desplazó la fractura. Y luego le compete al médico volver a ponerla en su sitio. ¿Por qué se pone una prótesis? ¿Por qué se pone una prótesis? Como ya he dicho, que hay veces que el hueso no es capaz de arreglarse solo, como en la gente joven, y el desgaste nos obliga a sustituir la articulación por una postiza. ¿Por qué hay esguince para la columna vertebral? Pues la columna vertebral, como contiene muchos ligamentos, puede sufrir esguinces como cualquier otra articulación. La columna vertebral puede sufrir un esguince, por ejemplo, cuando intentas levantar un peso de mala manera agachándote o bien llevando mal la mochila en la espalda, ¿no? Incluso te puedes producir un esguince en la columna. ¿Por qué quería ser traumatólogo de pequeño? Pues yo de pequeño quería ser médico porque mi padre era médico. ¿Por qué hay prótesis para la columna vertebral?
Pues es una buena pregunta. Hay prótesis para la columna vertebral porque a veces las vértebras se rompen y cuando se rompen una vértebra es muy difícil devolverle su forma. Entonces los neurocirujanos, porque son los que lo suelen hacer, le ponen un espaciador en el lugar de la vértebra rota. O bien a veces se fusionan dos vértebras poniendo también un espaciador de titanio entre las dos. ¿Es dolorosa la operación de prótesis? No, para eso tenemos a los anestesistas, ¿no? Porque si no a los pacientes les tendríamos que dar un martillazo para dormirlos. Pero para que eso no tenga que ser así, tenemos a un profesional que se llama anestesiólogo y el anestesiólogo es el que duerme al paciente para que luego se despierte una vez terminada la operación. Así que no les duele nada. ¿Cuál es la lesión más frecuente? ¿Cuál es la lesión más frecuente? Pues depende de la edad. En los niños quizás lo más frecuente son las fracturas del antebrazo o las fracturas del codo. Y en los adolescentes son las lesiones de la rodilla, como los esguinces de los ligamentos cruzados o las roturas de los meniscos. ¿Desde cuándo se ponen las prótesis? ¿Desde qué año se ponen las prótesis? Pues la verdad es que hubo experimentos ya hace más de 150 años, pero las prótesis modernas se empezaron a poner en los años 40. En el 1940 se puso la primera prótesis de cadera metálica. Ya está. Diles que vas a ir a ver. Adiós. Diles que vas a ir a ver.